Buenas, hoy estamos otra vez con nuestro amigo Ricardo Juárez. Él es operador terapéutico en adicciones y nos viene a hablar otra vez de estos temas y se puede considerar como una segunda parte del video anterior. Ricardo. Buen día para todos. Como decía Diego, hoy intentamos hacer una continuación del video anterior, que era tips para que la familia pueda comprender la problemática de las adicciones. Hoy lo que queríamos abordar era un tema que me parece fundamental y son los factores de riesgo y factores de protección que atraviesan a la familia, a la sociedad y al individuo, y me parece una parte muy práctica, porque es desde ahí, comprendiendo y analizando y poniendo en práctica los factores de protección y de riesgo, cómo uno puede favorecer el consumo de droga o disminuir el consumo de droga. Entonces lo que queremos hacer hoy es también de alguna forma definir la diferencia que existe, porque es una duda muy común, la diferencia que existe, decíamos, entre el uso, el abuso y la dependencia de una sustancia. No es lo mismo el consumo habitual de una droga que el consumo problemático o la adicción. Entonces también queríamos ¿Diferenciar los conceptos? Sí, porque se tienen como sinónimos, como que un padre o una familia por ahí se asusta porque el hijo está consumiendo alguna sustancia y dice es un adicto, tenemos que internarlo, y para llegar a un consumo crónico, que es la adicción, se necesita pasar por muchas etapas y el consumo tiene que ser prolongado en el tiempo, muy compulsivo. O sea, no cualquiera es un adicto. En realidad, lo normal es ver consumos problemáticos y no tanto la adicción. ¿Es como que hay diferentes niveles de adicción? Se podría definir, técnicamente sería como una pirámide de consumo donde encontramos tres etapas, tres niveles: el uso, abuso y dependencia, o lo que es lo mismo, el consumo problemático y la adicción. El consumo de sustancias, desde una cuestión muy técnica, una droga es cualquier sustancia, se define así, la definición de droga es cualquier sustancia que introducida al organismo a través de cualquier vía, ya sea inyectada, consumida, esnifada, como sea, produce alteraciones del sistema nervioso central. Cualquier sustancia que introducida al organismo produce alteraciones del sistema nervioso central se considera, según la Organización Mundial de la Salud, una droga. Bajo esta visión muy amplia, tenemos, por ejemplo, que el consumo de alcohol tenemos todo el mundo. ¿Quién no se tomó una sidra en Navidad o una cerveza en un cumpleaños? Lo que no implica que la persona tenga problemas a causa de ese consumo. Un consumo habitual, todos hacemos uso de alguna droga. ¿Quién no se toma una pastilla para dormir? O tenés un golpe y te tomas una pastilla que te baja rápido el dolor. El uso de una sustancia está universalizado, es común. Ahora, el consumo problemático o el uso problemático ya es otro nivel, ¿no? Es cuando la persona comienza, porque tiene un consumo prolongado en el tiempo y aumenta mucho la frecuencia también, empieza a tener problemas económicos, familiares, sociales, lo dejan sin trabajo, tiene problemas de pareja, ya aparecen problemas concretos a causa del consumo, ¿sí? Ya estaríamos en un segundo nivel, que no todo el mundo tiene problemas, sino que cuando la persona intensifica el consumo, cuando no puede dejar de consumir, es cuando se habla de un consumo problemático. Lo primero que aparece como problematizaciones en economía y en las relaciones sociales, interpersonales. La persona tiene problemas con la pareja, con su empleador, si es que trabaja. En la escuela empieza a faltar mucho a causa del consumo y muchos problemas económicos. Empiezan a faltar cosas en la familia, en la casa, electrodomésticos. Entonces, ahí estamos hablando de que la persona no puede dejar de consumir y tiene un consumo problemático. Y la adicción es cuando la persona, a pesar de que ve que le está trayendo, a pesar de problematizar, a pesar de que la persona ve que no puede parar de consumir, que le está trayendo problemas económicos, familiares, interpersonales, a pesar de eso sigue consumiendo. La adicción es absolutamente compulsiva. En la adicción la persona... Hay muchas definiciones de adicción. La que personalmente más me cierra es cuando la persona tiene, esto lo dice el DSM-4, que es el Manual de Desórdenes Psiquiátricos. Cuando una persona tiene 3 de estas 5 cosas que vamos a nombrar en el último año, se considera que tiene problemas de consumo graves o que es un adicto.
Problemas legales a causa del consumo. Es decir, la persona empezó a robar para poder consumir, como decíamos antes, faltan cosas en la casa y la persona empieza a vender electrodomésticos y eso acarrea un montón de problemas familiares, pero también legales. Lo primero sería problemas legales a causa del consumo. La persona consume en situaciones de riesgo, o sea, un colectivero, una persona que maneja piloto de avión. Hay una película muy interesante que es El vuelo, con Denzel Washington, donde se ve esto, ¿no? La persona tiene la responsabilidad de 300 personas en un avión y a pesar de eso consume cocaína. No puede asumir responsabilidades a causa del consumo. Es muy común verlo acá en un remisero. En un remisero, en un colectivero o en algo mucho más doméstico. El papá tiene que ir a buscar al hijo a las 2 de la tarde al jardincito y va a las 5 porque se quedó consumiendo. O sea, no puede asumir responsabilidades propias o con terceros, es muy grave. Y a pesar de eso sigue consumiendo. Decíamos, problemas legales a causa del consumo. La persona no puede asumir responsabilidades a causa del consumo, o dicho de otra forma, es un irresponsable consumiendo. Consume en situaciones de riesgo, que es esto que decíamos. La persona tiene una responsabilidad y a pesar de eso va manejando y puede haber estado alcoholizado o con marihuana, con cocaína, se está durmiendo a causa del consumo de marihuana, es decir, consume en situaciones de riesgo para él o para la familia. Sigue consumiendo, el cuarto elemento sería sigue consumiendo a pesar de que el consumo le trae o le agrava problemas físicos que ya tiene. Tiene taquicardia y a pesar de eso sigue consumiendo. La persona es consciente, se da cuenta de eso y a pesar de eso sigue consumiendo. El cuarto aspecto sería consume a pesar de que el consumo le agrava o le trae enfermedades a su parte física. ¿Sí? Sabiendo y estando consciente en el mismo momento que lo hace. Exacto, pero no es compulsivo, no lo puede parar. O sea, el tipo se quiere morir. Siente el corazón que le está bombeando que no da más y a pesar de eso sigue consumiendo cocaína, por ejemplo. Es compulsivo, no puede parar. Es más, si uno le da otra visión un poco más amplia, más profunda, una persona que consume, que lastima su cuerpo a través del consumo, evidentemente no está disfrutando la vida, está queriéndose de alguna forma matar, está sufriendo mucho, está padeciendo cosas y se autoflagela, por decirlo de alguna forma, a través del consumo. Este cuarto punto tiene relación con eso. La persona se quiere morir. Hay muchas situaciones, he escuchado testimonios de personas que han ido en una moto a 200 por hora, consumiendo cosas. O sea, hay una pulsión de muerte. La persona quiere acabar con su vida y lo hace de distintas formas. Y lo último es que la persona pone en primer lugar el consumo y deja hábitos saludables de lado. O sea, no se baña o se baña cuando quiere, come cuando quiere, cambia el día por la noche, vive de noche y duerme de día, se encierra. O sea, el quinto punto tiene relación con poner al consumo en primer lugar y dejar actividades domésticas, como puede ser comer, bañarse, de lado. Lo primero es el consumo y después sigue todo lo otro. Si la persona en el último año tuvo 3 de estos 5 elementos que hemos nombrado, se considera que es un adicto. Si no, tiene un consumo problemático. La jugada habitual de una persona es consume y cuando empieza a tener problemas, vuelve a un consumo espaciado. Cada 6 meses, una vez cada tiempo. Cuando empieza a tener problemas económicos, dice, no puedo estar gastando tanta plata, deja de consumir un tiempo. Cuando la novia o el novio le dice, mira, si seguís consumiendo así, cortamos, bueno, deja de consumir un tiempo. O sea, va del uso al abuso o al consumo problemático, ¿no? Por supuesto que en esa estrategia que la persona hace se puede matar. Está claro que en ese uso-abuso puede pasar cualquier cosa. Pero la dependencia o la adicción profunda es otra cosa, ¿no? La gente por ahí usa la palabra adicción o dependencia como sinónimo de consumo. Mi hijo está consumiendo, es un adicto. No, para mí. Una cosa es el consumo y otra cosa es la adicción. Para que se dé, fíjate que si hablamos de una pirámide, estamos hablando de una gran población que hace uso de una sustancia, mucho menos población la que tiene consumo problemático y mucho menos población la que está en la cúspide de la pirámide y es adicto. Consumo compulsivo. Un consumo que no puede parar, compulsivo, exactamente. Entonces las poblaciones, son muy pocos las que llegan a una adicción. Son muchos los que usamos o usan sustancias y también son muchos los que hacen abuso de una sustancia. ¿Qué opinas? He escuchado varias veces sobre el consumo responsable.
y tiene varias aristas, es un tema He escuchado de gente, no sé, personas de 40 años, ¿no es cierto?, que están bien económicamente, por ejemplo, y che, yo consumo, pero no falto en mi casa, no falto en mi trabajo, hago, entre comillas, las cosas que tengo que hacer, sí, pero consumo. Y lo he escuchado como consumo responsable. sí. Yo le cambiaría la palabra responsable por un consumo funcional. Le funciona el consumo, sigue funcionando a pesar del consumo, pero es muy responsable tomar alcohol y manejar. Desde ahí no se puede hablar de un consumo responsable. Estás dando un mal ejemplo o una visión a las nuevas generaciones. O sea, para mí la responsabilidad, la palabra responsable no entraría. Si la persona tiene un consumo funcional, él funciona y hay cosas que le funcionan a él, pero no podríamos hablar de responsabilidad. Mi concepto particular, en esto voy de la mano a un escritor que se llama Stephen Covey, habla de que responsabilidad significa responder con habilidad. Responsabilidad significa responder con habilidad a determinadas tareas. Si una persona ha consumido una sustancia, no puede responder con habilidad a determinadas, no puede ser ejemplo de sus hijos, no puede conducir un auto, no puede responder con habilidad, por lo tanto no es responsable. Es una visión muy particular, pero es a propósito de la pero lo he escuchado en varios grupos que piden por la legalización de algunas drogas, que, che, por el consumo responsable. Viste, es como medio contradictorio, consumo responsable, porque está todo esto que vos estás diciendo, pero lo he escuchado, viste, y no me terminaba de cerrar el concepto. Sí, sí, para mí, yo te insisto, cambiaría la palabra responsable por funcional. Que funcione no significa que sea responsable. Porque una persona que consume está alterando su sistema nervioso central. Decíamos al principio, una droga es una sustancia que altera el sistema nervioso central. De cualquier manera, acelerándolo, disminuyéndolo. Hay drogas, vos sabés, que son que al sistema nervioso central lo disminuyen en su acción y otros lo estimulan a la acción. Bueno, no importa cuál es el tipo de droga que se consuma. Si hay consumo, hay alteración del sistema nervioso central. Por lo tanto, no puede haber responsabilidad. La persona no puede ser responsable si ha consumido. O sea que quien dice que es un consumidor responsable se está autoengañando. Es que es muy común que el consumidor se autoengañe para poder justificar una acción, ¿no? Lo grave es que acá se pierde la percepción del riesgo. En psicología se dice que cuando uno pierde la percepción del riesgo, cuando algo se hace masivo, se pierde la concepción o la percepción del riesgo. Ejemplo, vas manejando y ves que todo el mundo gira en U. Bueno, si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Se pierde la percepción de que te puedes matar. Se pierde la percepción de la peligrosidad, del riesgo. Pero como se hizo socialmente aceptado, se pierde la percepción. Vamos a cenar y todo el mundo se alcoholiza. De alguna manera, todos tomamos mucha cerveza, mucho fernet, mucho vodka, lo que sea. Cuando algo se hace masivo, se pierde la percepción de lo peligroso de esa acción. ¿Se entiende? Se pierde la percepción del riesgo, pero se naturaliza. Y a través de algunas palabras, de algunas conductas, se quiere naturalizar y sociabilizar algunas cosas que no lo son, ¿no? Por eso yo, volviendo al punto, cambiaría la palabra consumo responsable, que para mí no existe, por un consumo funcional. Que te funcione algo no significa que seas responsable ante eso. Hoy queríamos en específico hablar de factores de protección y factores de riesgo que favorecen o disminuyen el acercamiento a las drogas. Es decir, hay cosas, para decirlo con otras palabras, hay variables, hay factores individuales, familiares y sociales, es decir, en tres esferas, en el individuo, en la microesfera que es la familia y en la sociedad, que promueven el consumo de drogas o que disminuyen la posibilidad de consumo de drogas. Si uno va a lo individual, al sujeto, no nos equivocamos al decir que hay elementos propios, hay recursos propios que hacen que la persona esté más vulnerable a la hora de consumir. ¿Hablamos de educación? Entre otras cosas, la educación. Pero algo tal básico, me acuerdo de una capacitación que teníamos con un psiquiatra. Él explicaba una persona una mamá y un bebé, imagínate la situación, la mamá y el bebé
el bebé amamantando, se produce una conexión muy fuerte. Vos lo sabemos, lo hemos visto en psicología de las niñas. La conexión, el vínculo que se genera, el apego que se genera entre la mamá y el niño y la mamá, es muy fuerte. Y esa criaturita, ese bebé, tiene dopamina, tiene felicidad en sus hormonas. ¿Sí? Secreta su organismo chiquito conexión, vínculo, protección. Cuando esa criaturita tiene 20 o 18, 20, 17 años y le ofrecen una droga y la prueba, dice, esta porquería no. Ahora, si la personita, si el bebé no pasó por esa experiencia, lo explicaba un psiquiatra, que no recuerdo el nombre, pero en una capacitación decía, si el bebé no pasó por esta conexión con la madre de amamantamiento, de vínculo, de hormonas que circulan en el organismo, cuando le ofrecen una droga y la prueba, dice, wow, esto es lo más grande que hay. Porque por primera vez su vida está inundada de felicidad a través de una sustancia que es la droga. ¿Se entiende? Juega la educación, juega el vínculo con la madre, juega el entorno familiar. Cuando hablamos de factores de protección o factores de riesgo individuales, hablamos de una serie de particularidades, una serie de hábitos que la persona tiene o no tiene y ante que estos factores le dan seguridad o le dan vulnerabilidad. Por lo tanto, la persona sale al mundo, sale a la vida, inseguro o seguro, miedoso o fortalecido. Estamos hablando de cómo puede un individuo enfrentar al mundo y qué debería tener. ¿Cuáles son los factores de protección o de riesgo individuales? Bueno, justamente manejo de habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Empatía, comunicación, asertividad, la capacidad de poner en palabras un problema, que no se escape de los problemas, es un recurso propio muy importante, que la persona no se escape de los problemas, sino que pueda enfrentarlos, que pueda afrontar los problemas. No digo resolverlos, por lo menos que tenga la capacidad individual de enfrentar los problemas. Recursos propios como puede ser esta conexión con la madre, el sentirse apoyado. Todo esto hace que la persona individualmente tenga recursos propios y que se llaman justamente factores de protección que lo protegen o factores de riesgo que son muy propios, muy individuales. Que la personita o la persona tenga conexiones sociales, lo habilita a tener otros pensamientos, a tener otras visiones u otras ideas. No es lo mismo que una criatura, que una persona de 4, 5, 7, 10 años tenga el círculo social solamente de la familia, a que vaya a natación, a que vaya al club, a que vaya a la iglesia. Todo eso le da como vertientes de conocimiento distintos que lo van fortaleciendo individualmente. Y ante el consumo de sustancias a los 17, 18 años puede decir no, o no quiero, o no me interesa, porque tengo un proyecto de vida. Otro de los puntos que fortalecen mucho, otro factor de protección muy grande, es que la persona tenga un proyectito de vida, sepa dónde va, sepa si quiere estudiar guitarra o si quiere ir a natación, o si quiere ser artista, si quiere ser chef, que tenga, no te voy a decir un destino marcado, una vocación marcada, pero por lo menos que sepa cuál es su proyecto de vida. Si la persona no lo tiene, es un factor de riesgo. Por lo menos que lo esté buscando. Por lo menos que se encuentre con qué le gusta más. Pero para que la personita se dé cuenta de este proceso interno, tiene que tener el favorecimiento de la familia, que es el segundo punto a donde vamos. En la familia, y en esto me gustaría detenerme porque es muy importante, por ahí la gente pregunta, ¿y qué puedo hacer para que mi hijo deje de consumir, para que no consuma más? Bueno, en la familia es el ámbito donde podemos trabajar muchísimo. En la familia existen factores de riesgo y factores de protección, que se llaman justamente familiares. Factores de riesgo, factores de protección familiares. Habla de elementos, una tónica familiar que hace que la persona, repito, se vuelva vulnerable, miedosa o esté fortalecido, seguro para enfrentar las dificultades de la vida. El ambiente familiar, los factores que se manejan dentro de la familia son muy importantes. Si en la familia hay ausencias, si una personita de 6, 7, 8, 10 años tiene sus propias necesidades de contención y no encuentra una mamá, un papá o una contención afuera, un tío, es muy difícil que salga fortalecido la vida. Estamos hablando de factores de riesgo familiares. Si hay huecos familiares, ¿no? Cuando no hay comunicación, cuando hay ausencias,
cuando solamente nos comunicamos desde la agresividad, estamos teniendo una familia con muchos factores de riesgo que hace que la persona busque en las drogas un refugio justo aparte, porque le permite escaparse del infierno que está viviendo. Hay factores de riesgo que son familiares y hay factores de protección que también son familiares. ¿Qué podemos hacer? Los factores de protección más importantes dentro de la familia, en primer lugar pondríamos la comunicación, a la cabeza la buena comunicación asertiva, como decíamos la otra vez. Pondríamos también como un factor de protección muy importante las reglas y las pautas claras, que no sean móviles, ¿no? Que no sea la mamá que dice, bueno, vamos a hacer tal cosa y después dice, papá, no, vamos a hacer otra, y ahí no hay reglas claras. Pregúntale a tu madre. Claro, o ya vas a ver cuando venga tu padre, nos estamos pasando la pelota. O si el papá dice, bueno, el consumo de Play es hasta las 8 de la noche y la mamá dice, no, está dejar hasta las 10. No hay reglas claras, no hay forma de dar una escenografía firme, segura, como para que el niño se mueva seguro. Si te están cambiando las reglas de juego todo el tiempo, no hay forma de jugar. No hay forma de jugar un juego que se cambien las reglas de juego todo el tiempo. Entonces decíamos, la comunicación en primer lugar, las reglas precisas y claras en nuestro lugar. Deberíamos esquivarle como familia a la comparación, a la sobreprotección, a la sobreexigencia. Me contaba la otra vez una criaturita, no tenía 11 años creo que tenía. Vino con un 8 y el papá vio la nota y dijo, bueno, podría ser un 10, ¿no? Trajo un 8. ¿Por qué esa sobreexigencia? ¿Por qué sacarlos perfectos? ¿Qué hay en vos, papá, que estás bajando a tu hija o a tu hijo este 10? ¿Por qué tiene que ser 10? ¿Por qué tiene que ser 10 en esa materia que no le gusta? Puede ser 10 en otra materia que sí le gusta. ¿Se entiende? La comparación también es nefasta, es un factor de riesgo muy importante. Vos tendrías que ser como tu hermano, como tu hermana. ¿Por qué no estudias como el vecino? Está todo el día tirado en la cama. O sea, esa comparación destruye el aparato psíquico de la persona, lo disminuye, sale disminuido y ante la droga le pega justo porque le da seguridad. Consume cocaína o consume alcohol y se siente poderoso. Entonces estamos trasladando cuestiones que son muy básicas y muy de la familia, que hacen, repito, el concepto porque es muy importante, los factores de riesgo, los factores de protección hacen que los individuos que vivimos en esa familia salgamos a la vida fortalecidos o disminuidos, con muchos miedos, con muchas inseguridades o con seguridades. No, esto yo no consumo, hasta acá llegamos, me voy, no decido no hacer esto, ¿sí? Eso te da fortalezas. ¿Estamos fortaleciendo a nuestros chicos, nuestros hijos, o estamos disminuyendo las capacidades de nuestros chicos? Los factores de riesgo y factores de protección hablan justamente de esto. Y también hay factores de riesgo que son sociales, o en la ciudad, que se manejan. La otra vez, un ejemplo de esto, estaba viendo un noticiero y estaba viendo en la pauta publicitaria, en la propaganda, veía una propaganda de vodka. No sé si puedo decir el nombre, pero por lo menos en 2 horas la pasaron 5 veces esa propaganda. Una propaganda de vodka que muestra a jóvenes de 20, 20 y pico de años, sonrientes, divertidos. Yo pensaba, una cuestión de número, si en 2 horas vi 10 propagandas de vodka, no vi ninguna campaña de protección o de prevención de adicciones que combata esto, que si no hay un desequilibrio. Si tengo 10 propagandas de alcohol y 0 propaganda de prevención de adicciones, quiere decir que algo está funcionando mal. ¿Se entiende? Esos son factores de riesgo sociales. Si en todas las esquinas y en todas las cuadras prácticamente de un barrio hay kiosquitos donde venden alcohol, es un factor de riesgo social, porque hay una disponibilidad de la sustancia muy grande. ¿Se entiende? Hay cosas que son sociales que hacen que una persona esté protegida o esté desamparada, donde la oferta de sustancias es muy grande. Los países que más revirtieron situaciones relacionadas con el consumo de droga, como Finlandia, como España, como México, Islandia, lo que hizo Islandia fue como un milagro. Ellos tienen muchos problemas con la temperatura, la mayoría del año es temperatura bajo cero.
crearon condiciones sociales de amparo de los jóvenes, es decir, les hicieron gimnasios por todos lados. Entonces a los chicos no se encontraban a consumir en casas, consumían mucho alcohol para combatir el frío en casas particulares. Tenían un lugar que la sociedad les había hecho para que ellos puedan convivir ahí, practicar deportes ahí. Entonces cuando tenés una sociedad o un gobierno que dispone condiciones para que la comunidad se exprese, se junte, son factores de protección muy importantes. Y si no los tenés, son factores de riesgo muy importantes. Imagínate una situación ideal, o no ideal, sería una situación no deseada donde todos vivamos en monobloc, donde no hay espacio, o en departamentos, donde no hay espacios de comunicación entre los vecinos, no hay plazas donde ir a tomar un mate, donde compartir algo. Seríamos cada uno en su mundo, produciendo con su computadora. Entonces, eso sería un factor de riesgo. Un factor de protección sería a toda la gente que vive en un edificio disponer de elementos como una pileta de natación, como un gimnasio cubierto, como una plaza, para que la gente se comunique con el otro, que sepa que existe un otro, que se vea obligado a disponer de recursos propios de comunicación interpersonal. Todo un desafío social que hace que las personas nos sintamos protegidas o desprotegidas. Insisto, cuando la oferta social de drogas es muy grande, es un factor de riesgo muy importante. Cuando tenés viñerías o grandes vendedores, mayoristas de alcohol, que es una droga, a las 2 de la mañana abierto, es un factor social de desprotección, ¿se entiende? Es un factor de riesgo muy alto. Entonces, todo esto hace que a nivel personal, a nivel familiar o a nivel social estemos inmersos en distintos factores de riesgo que posibilitan y que movilizan el consumo de droga, o factores de protección que alejan el consumo de droga. Lo que queríamos hacer hoy era sintetizar en los conceptos. Hemos ido muy rápido hablando de temas que son bastante profundos, pero lo que queremos hacer es dejar claro el concepto de que una familia puede hacer muchísimo trabajando con los factores de protección y los factores de riesgo familiares. No podemos hacer mucho por la sociedad, o en realidad podemos hacerlo, pero necesitaríamos un concepto cultural muy distinto, que es unirnos con el otro para trabajar en conjunto, que en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo. Se puede hacer, por supuesto, pero es difícil concretarlo. Pero sí, a nivel familiar podemos implementar algunos factores de protección que, justamente como dice la palabra, protegen a nuestras criaturas, a nuestros chicos. Mucha comunicación, no ocultar los problemas, no comparación, no sobreprotección, y eso va a hacer que, si hay diálogo familiar, si hay asamblea familiar, si los problemas se problematizan y se hablan en la mesa, el chico tiene otra visión para salir al mundo. Y cuando en un boliche, inevitablemente en algún momento, a un chico de 16, 17, 15 años, en algún momento le van a ofrecer una sustancia, hemos logrado como familia despertar la capacidad crítica de ese adolescente para que pueda decir: no, yo eso no lo consumo, o consumo hasta acá, más allá no me interesa, o no me como el verso de que consumiendo determinada sustancia voy a ser más ganador, eso yo no me la como, ¿me entienden? Es como que los factores de protección y factores de riesgo hacen que nuestros chicos tengan capacidad de poder crítico, tengan seguridad para salir a la vida, no sean miedosos, sean seguros de sí mismos, tengan una autoestima desarrollada como para poder decidir. En definitiva, estamos hablando de eso. Lo que queríamos decir en síntesis, como para cerrar, es: nos jugamos la dependencia o la independencia. De lo que estamos hablando es la capacidad de poder decidir o de ser dependientes. Se habla de una dependencia con la droga. Toda droga, lo decía un psicólogo una vez que escuchamos, y lo decía también un actor que no me voy a acordar el nombre, pero que estuvo en Villa Libertador disertando, decía: la droga es un camino de pérdidas. Cuando entras a consumir en demasía, cuando hiciste un vínculo con la droga y no lo puedes dejar, perdés familia, perdés plata, perdés amistades, perdés familia, perdés trabajo, relaciones interpersonales. Es un camino de pérdida permanente. Entonces, de lo que estamos hablando es qué podemos hacer a nivel familiar para
disminuir el consumo de drogas si es que existe y para que no aparezca si es que no existe. A un chico de 16, 17 años que no queremos que consuma o que nuestro objetivo es como familia que no consuma, bueno, no le pidamos cosas a él, hagamos nosotros como familia lo necesario, le demos herramientas, lo llenemos de factores de protección para que salga la vida fortalecido y que él, que tiene que acceder a su propia vivencia, su propia experiencia, él pueda decir que no ante la oferta de sustancia, ante la oferta de determinadas sustancias. ¿Es todo un trabajo? Sí, es cierto, pero que se puede hacer también es cierto. Son cambios sociales muy grandes. Sin duda. ¿Cómo empezamos un cambio social muy grande? Por la familia, por la micro célula que es la sociedad, que es la familia. La familia es una célula de la sociedad. ¿Cómo hacemos para cambiar la sociedad? Y primero cambiando esta célula y después contagiando otras células y después llamando a otras células o a otras familias que entre todos podamos dar un cambio social. Sin duda que es un cambio social y cultural, pero se empieza por la familia, por el individuo y por la familia también. Pero el mensaje más grande que queríamos dar era esto, de que tenemos, si se quiere, esto no es para echar culpas, pero sí tenemos la gran responsabilidad como padres, y soy padre por eso lo digo, de fomentar factores de protección familiares, que hablemos, que no tengamos vergüenza o miedo de hablar con nuestros chicos, que creemos un ambiente familiar como para que ellos también puedan manifestarse y decir no quiero hacer lo que estoy haciendo, no quiero estudiar esto o quiero estudiar lo otro, que el diálogo sea, que naturalicemos el diálogo, ese sería el factor de protección más importante de una familia. De hecho se habla de que la adicción es justamente eso, el adicto es el que no habla, el esclavo. Por lo tanto, lo contrario de eso sería una persona que puede poner en palabras lo que siente, lo que le pasa. Y desde ahí vemos qué hacemos como familia ante eso que está viviendo. Muy necesaria educación emocional. Claro, cuando hablamos de los factores de protección individuales, estamos hablando de habilidades sociales que en gran parte tienen que ver con la emoción de la persona. Si yo no sé qué emociones circulan por mi hijo, ¿cómo lo ayudo? No hay forma de que podamos ayudar a nuestros hijos si no sé por qué hace las cosas que hace. Para saber por qué hace las cosas que hace, tengo que comprender qué emociones lo llevan a hacer lo que hace. Estamos hablando la moneda corriente debería ser la emoción, la expresión de las emociones, no solamente la expresión de palabras vacías, sino de emociones concretas. Inteligencia emocional, reconocimiento de que puedo tener, hoy se habla de inteligencias múltiples. Hay personas que tienen mucha inteligencia emocional, pero no tienen inteligencia kinésica, que es la del baile. No son buenos bailando, son muy buenos expresando emociones. No tiene inteligencia matemática, tiene inteligencia para el deporte, tiene naturalmente una tendencia al arte, al deporte, a la música. Entonces no puedo exigirle a mi hijo algo de lo que no tiene. A lo mejor si lo mandamos con disciplina a música lo puede aprender, pero él nació para ser deportista, supongamos. Entonces, en el respeto y el reconocimiento de estas habilidades propias que tienen que ver con la emoción, es que vamos a poder estrechar el vínculo también con los chicos. Nos metemos un poquito en la espiritualidad también. Sin duda. O sea, no religión, sí, espiritualidad. Sí, lo hablamos la otra vez. Nos tocó trabajar durante varios años en comunidades terapéuticas con personas internadas por problemas de consumo, y en una comunidad terapéutica siempre se dice que la espiritualidad es muy necesaria para la recuperación de un adicto. No la religión, sino porque cuando hablamos de religión hablamos de instituciones religiosas, y las instituciones religiosas no es lo mismo que la religión y no es lo mismo que la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando en el reconocimiento del ser humano, en el reconocimiento de lo que somos un ser, somos un alma. Krishnamurti decía, somos un alma haciendo un aprendizaje en un cuerpo. No somos un cuerpo con un alma, somos un alma esencialmente, originalmente somos un alma haciendo un aprendizaje en un cuerpo. Si nosotros a todo lo que hacemos en la vida le damos esa visión, la responsabilidad como seres humanos es mucho más grande, la vivencia es mucho más profunda. Somos un alma haciendo un aprendizaje en un cuerpo. Entonces desde ahí es que podemos darle una visión a la persona que está consumiendo totalmente distinta a la que tiene. Un consumidor de sustancia solamente piensa que tiene un cuerpo a la que tiene que gratificar.
le da lo que le gusta el cuerpo y termina siendo esclavo de eso que le da. ¿Entienden? La compulsión, la persona ya le puso a la célula una sustancia y sigue consumiendo eso. Cuando uno le cambia el paradigma, introduciendo la espiritualidad, si nosotros pudiéramos cambiar el chip a una persona y de que se dé cuenta que somos un alma haciendo un aprendizaje en un cuerpo, la visión de la vida cambia totalmente. Entonces cualquier conducta desde esa visión está hablando de un aprendizaje. Como parte de la recuperación también se enseña que existe el progreso, no la perfección. En la vida existen progresos. Vamos creciendo progresivamente. Nuestro aprendizaje, nuestro desarrollo es progresivo. No existe perfección. La perfección estará en la naturaleza o no. Pero en la recuperación de un adicto se afirma como una regla de que progreso sí, perfección no. Esto tiene que ver con esta visión espiritual. Hay una progresión, estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a encontrarnos a nosotros mismos. Y eso es progresivo, no se logra de una semana para la otra, de un mes para otro. Y se debería enseñar, con más énfasis. Digo, no estaría de más meter bocadillos así en las escuelas, que haya campañas en este estilo, o tantas publicidades que hay en la televisión. Meter alguna que otra sobre reflexiones, filosofía. Sí, debería hacerse. El gran punto es, ¿qué recurso humano? Necesitamos recursos humanos capacitados, espiritualmente capacitados para enseñar la espiritualidad. Porque si no, cualquiera lo puede enseñar y no practicarlo, eso es fácil. Sí. Pero el punto es, ¿cuáles son los recursos humanos con que contamos para que les enseñen a nuestros hijos habilidades sociales, espiritualidad, conductas proactivas? O sea, ¿cuáles son los recursos humanos que tenemos como docentes, como profesores, como líderes espirituales, líderes sociales que enseñan a nuestros hijos esto? Eso sería lo ideal, esto que decís. Habría que enseñarlo, pero ¿quién lo enseña? ¿Y desde dónde? ¿Cuál es el punto de visión que puede enseñarlo? Es complejo, un tema del que deberíamos hacerlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Y aparte se mezclan otros intereses. También. O sea, ya ahí ya... Se puede meter ideología de género, se puede meter ideología de derecha, de izquierda. Estamos hablando de un tema complejo. Lo que sí está claro, y me gustaría ir a la síntesis del tema que queríamos analizar hoy, es hay un montón de cosas que hacemos como familia que vuelven a nuestros hijos, que influencian de tal manera que determinan las conductas de nuestros hijos. Y eso es factores de protección o factores de riesgo familiar. Si nosotros logramos ver esto, le damos mucha más importancia al diálogo, le damos más importancia a la comida en familia, le damos mucha más importancia a un domingo de ocio, donde simplemente nos conocemos, tomamos un mate en el parque y hablamos de lo que te pasa, de lo que me pasa, de tus sentimientos, de mis sentimientos. O sea, cuando uno comprende este tema, le da otro valor al tiempo, a la conexión interpersonal, a la familia, etc. Y como parte de una conexión de este video que estamos realizando ahora con un futuro, había quedado pendiente el tema de la comunicación. Decíamos, la comunicación es todo un mundo y se necesita profundizar sobre eso. Y lo dábamos como un factor de protección muy importante. Entonces, si te parece, armaríamos para próximas intervenciones un video relacionado exclusivamente a las distintas formas de comunicación. Existe la comunicación pasiva, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva. Y cómo la familia, haciendo uso de este tipo de comunicación, puede ser una familia violenta, una familia donde nada se habla, es lo que se habla de los estilos parentales, ¿no? Los estilos de crianza. Ese tema también es muy importante, si te parece lo abordamos en futuros videos. Nuestro aporte es mejorar a quien le llegue la información. Por supuesto que estamos hablando de muchos temas de una forma muy rápida, pero creo que el objetivo es visibilizar algunos temas de los que no tenemos formación, de los que no hay información tampoco, para que la familia o la persona que está atravesando por el consumo de drogas o alguna situación nos sugiera temas. Hay mucho que se puede hacer desde esta capacitación virtual que son los videos, y desde ahí podemos aportar los temas que consideren necesarios. Sería importante que la gente que nos ve nos oriente para dónde tratar determinados temas, porque como te digo, hemos transitado por muchos temas de una forma muy rápida, sin detenernos y sin profundizar. Entonces sería bueno
armar futuros videos en función a los pedidos de la gente también. Aparte, abrir un poco para que alguien busque. O sea, che, mira, esto que no conocía, puedo buscar por ahí. Claro, totalmente. Así es. Ricardo. Gracias, muchas gracias.